o que a su vez no fueron bien entendidas, o ambas. ¿Listo? Entonces, bueno, para recordar un versículo bien importante de por qué hacemos esto, está en el Salmo 116, versículo 10, y dice, creí y por eso hablé. Es importante que nosotros tengamos claros la meta final, cada uno de los versículos de la Biblia, pero mientras eso pasa, que tengamos claro las cosas que vayamos estudiando, porque esa seguridad es la que nos va a permitir hablar, por supuesto, con la gracia de nuestro Señor. Pero si dudamos, si no sabemos bien en qué Dios creemos, si no sabemos bien si es por gracia, si es por gracia o por obras, y todas las dudas que hemos tratado de despejar, eso nos va a traer problemas al momento que prediquemos a alguien, porque a veces la gente no responde, pero otras veces hace preguntas con el ánimo de hacer caer, y bueno, tenemos que estar preparados para todo. Entonces, vamos a ver qué nos dicen los datos respecto a este examen. La primera conclusión es que los temas abarcados por estas preguntas fueron ligeramente mejor entendidos que los anteriores, ¿sí? Hubo una mejoría. El promedio de nota del curso fue 9/14. Significa que tenemos un porcentaje del cumplimiento del 64.29% frente al 58% que teníamos antes. Vamos mejorando, pero todavía no hemos aprobado, no hemos alcanzado la nota como grupo para decir que todos entendemos, eh, se puede decir, en una buena cantidad de lo que estamos hablando. La mayor nota fue 13.75/14 y la más baja fue 4.75. Contrario al caso anterior, no se repitieron notas, pero hay una mayor dispersión. Fíjense que las notas abarcan desde un número muy bajo, que es el 4, y que casi llegan al tope, ¿sí? Los aprobados, en este caso, la nota para aprobar era 9.8/14, que eso equivale a 7, y solo 3 personas alcanzaron o superaron esta nota. 3 personas de 8. Aquí hay un problema porque tuvimos más preguntas con peores rendimientos. Las preguntas 12 literal A, 13 literal B, 15, 17, 18 y 19 alcanzaron una nota de menos de 7 cada una, ¿sí? De las 15 preguntas, 9 muestran que no se entendieron bien. Entonces es algo más preocupante, ¿sí? Más preocupante que la anterior. Entonces, ¿por qué hay mejor nota? Primero porque, como les dije, la dispersión, y segundo porque estaba poniendo 0.25, 0.50, 0.75, porque, bueno, no es el propósito ese, pero esto nos está dando una idea de qué nos está pasando como grupo, ¿ya? Entonces, como les decía, el promedio del curso fue 9.14 y para aprobar solo nos falta un 0.82. Es decir, que si todos respondían a una pregunta más correctamente, hubiéramos aprobado. Estamos a eso de aprobar, a responder una pregunta más. ¿Qué es sinónimo de mejoría? El anterior, en la primera prueba, nos faltaba responder, que cada uno responda 2 preguntas bien, ¿sí? Entonces, ha habido un margen de mejora. Este tema se ha entendido ligeramente mejor, pero aún no de manera satisfactoria. Entonces, vamos a ver, y nuevamente les repito, ojalá no sea monólogo, si están en desacuerdo, que este sea el momento, porque ya después de esto se va a dar por hecho que todo esto queda cimentado ya muy bien, pegado con cemento para avanzar a posteriores temas, ¿ya? Vamos con la pregunta 1. Aquí hubo muy buenos resultados. 4 de 7 personas respondieron bien y 3 tuvieron la idea, pero no la concretaron, ¿sí? Esto de que no la concretaron puede ser también que dijeron una verdad, pero no era la respuesta según la carta. Y la pregunta era, en el capítulo 2, versículo 14, vamos a leerlo. La carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Ya se me abre la Biblia, eso es. Ya dice lo siguiente, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, ¿qué estaba pasando aquí?
Pedro se asustó de los de la circuncisión y estaba judaizando nuevamente. Recordábamos y dimos ese contexto de Hechos 11, donde se le tiene la visión del lienzo de los animales y se sienta a comer con los gentiles, porque antes de esto estaba prohibido por la ley oral. Entonces, ¿cuál es la verdad del Evangelio? En este versículo el Evangelio tiene muchas verdades, pero en este versículo era simplemente que Dios no hace acepción de personas ni pone prerequisitos para salvar a alguien, ¿sí? Entonces, no importa si eres ecuatoriano, peruano, colombiano, judío, gentil, el Señor si quiere te salva y no tienes puntos extra, Dios no analiza la hoja de vida para salvar a alguien, Él solo lo hace por lo que Él quiera, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que tener claro. En cambio, los judíos sí decían, bueno, la circuncisión, aunque sea, como que para eso te dé un plus y que Dios vea tu corazón, etcétera, etcétera. Entonces, ojo ahí. La verdad del Evangelio, de acuerdo al versículo 14 en el capítulo 2, que repito, son muchas, no vamos a reducir al Evangelio a esa frase, son muchas, pero de acuerdo a este contexto, aquí en este versículo, la verdad es que Dios no hace acepción de personas ni pone prerequisitos para salvar a alguien. Entonces aquí hubo muy buenos resultados, no nos trae problemas esta pregunta. Vamos a avanzar. La pregunta 12. Aquí ya hubo problemas en el literal A. 4 de 7 personas respondieron bien y el resto sí no acertó. En el literal B, 6 personas respondieron bien y una persona sabe de qué trata, pero no concreta. Entonces aquí muchas personas quizás sacan mala nota porque no se percatan que hay dos preguntas en la misma pregunta y solo responden una. Entonces, tener cuidado en la siguiente, que hay preguntas que tienen dos subpreguntas. En algunos exámenes que les baja puntos solo porque no se percatan y responden una de las dos. Entonces, tener cuidado. Entonces, ¿qué nos decía el literal B? En el versículo 16, ¿de qué ley habla el apóstol? Esa era una pregunta. ¿Y cómo explicaría usted este versículo? Gálatas 2:16 nos dice lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por obras de la ley, sino por la fidelidad de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fidelidad de Cristo y no por las obras de ley, por cuanto las obras de ley nadie será justificado. ¿Ya? Entonces, ¿qué era lo importante de qué ley está hablando? De la ley oral o cualquier ley que pretenda inculcar directa o indirectamente que pueda obtener la salvación de algún modo. ¿Sí? Por ejemplo, porque los judíos no se inventaron la circuncisión, tomaron algo de la Torá y le pusieron como requisito para salvación. Entonces aquí a prima está hablando de una ley oral que ha tomado su fuente de la Torá y lo ha contaminado con sabiduría humana. ¿Sí? Entonces, esto quiero hacer énfasis y lo he notado aquí, hablar de la ley oral que aún tomando un mandamiento de la Torá puede convertirse en mal por ser contaminada con la sabiduría de este mundo. El momento que dejo de obedecer desinteresadamente la Torá pasa a ser una legislación más dentro de las muchas que hay, porque he empezado a buscar a Dios con el pensamiento de un esclavo. Entonces, lo que ya hemos venido diciendo es, antes, cuando yo uso ilegítimamente la Torá, le convierto en mi ley oral, y es lo que hicieron los judíos. Yo puedo empezar a buscarle a Dios, a guardar los mandamientos porque Dios me dé una recompensa, un pensamiento de esclavo. Entonces, aquí a prima he puesto que habla de la ley oral porque es el contexto y contra lo que combatía Pablo, pero hoy en día contra cualquier ley que pretende inculcar, repito, directa o indirectamente, que pueda obtener la salvación de algún modo. ¿Sí? ¿Y cómo explicaría usted este versículo? Aunque cumpliéramos sin falla los mandamientos de la Torá, el único medio de salvación es y será Yeshua. Y eso lo aclaramos. La Torá no nos puede salvar porque no es su función. ¿Sí? Aunque cumpliéramos al 100%, la Torá es el pedagogo quien nos lleva al verdadero maestro. Entonces, la función de la Torá nunca fue salvar a la humanidad, sino enseñarle cómo debe vivir. ¿Listo? Entonces, vamos a avanzar con la pregunta 13. Si no hay preguntas, asumo que vamos entendiendo y van comparando con sus apuntes. Igual al final enviaremos las respuestas. Pregunta 13. Aquí se ha dañado. Un momento, vamos a poner esto por aquí. Ya, ahí está. Porque esto también se ha dañado.
Ya, vamos a la presentación. En el literal A, 6 de 7 personas respondieron bien y una sola persona erró. Y en el literal B, 3 de 7 personas respondieron bien. Ahí sí ya hubo un problema más grande. 2 personas erraron y 2 personas tienen la idea, pero no concreta. Entonces la pregunta decía lo siguiente: ¿cómo traduciría el versículo 19 del capítulo 2 para que pueda entenderse mejor? Una pregunta: ¿cuál es el sentido del mismo? Entonces igual aquí parece que no se entendió muy bien cuando les digo en la pregunta cómo se traduce. No es la opinión, sino de qué palabras usarían ustedes si es que les llegara a traducir este texto para que puedan entender mejor. Porque ¿qué nos dice el versículo 19 del capítulo 2? Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Entonces, ¿cómo ustedes podrían mejorar esa traducción de acuerdo a lo que hemos visto? Y lo hemos puesto así de acuerdo a lo que hemos visto. Por la Torá o la ley de la gracia, soy muerto a la ley de las obras o los méritos a fin de vivir para Dios. Esa sería una traducción para que quede claro, porque si hablo de ley y no doy ningún contexto, pues son de los versículos que sacados fuera de su entorno son utilizados para construir doctrinas. Entonces, ¿cuál es el sentido del mismo? Entender el sentido de la Torá gracias a la renovación del pacto me hace renunciar al pensamiento de que debo cumplirla para tener méritos delante de Dios. La pregunta que hacíamos en el estudio: ¿por la fe anulamos la, la ley? Al contrario, la confirmamos, porque es el verdadero entendimiento de la Torá el que me hace entender que Dios no me da porque cumpla 613, 612, 610, sino es simplemente porque Él quiere darme. Y he puesto esto de aquí: si el Hijo les liberta, serán verdaderamente libres. Y también les dijo a los fariseos: si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados van a morir. Cuando el Mesías me injerta en su pacto, muero al pensamiento esclavista que me hace pensar que por mis medios voy a lograr algo. El cumplimiento del nuevo pacto nos hace entender que los mandamientos nunca fueron para salvación. Y es básicamente lo que está abordando en el versículo 19. Cuando el Señor actualice el pacto en mi corazón, Jeremías 31, dejo de pensar que Dios me va a dar un salario y que lo que me va a dar es un regalo. ¿Listo? Entonces, es súper clave entender y diferenciar cuál de las dos leyes, de las dos leyes habla en cada uno de los casos, porque si no, si damos la vuelta, podemos entender un sentido totalmente contrario. Vamos a avanzar. Pregunta 14. 4 de 7 personas respondieron bien y 3 tienen la idea, pero no concretan. Y esta fue una de las preguntas que no tenía, no, que estuvo bien. Sí, esta aquí casi todo estuvo bien. Dice: ¿de qué habla el versículo 21 del capítulo 2? Algo sencillo. No desecho la gracia de Dios, pues si por ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No solamente que no habla de la Torá, sino que aclara que la obediencia no es el camino a la salvación. No solo es imposible alcanzar la salvación por obediencia, sino que eso daría a pensar que la muerte de nuestro Señor fue un circo, un sinsentido. Si es que hubiera habido la posibilidad de que por la obediencia alcancemos la salvación, se hubiera evitado el sufrimiento en la cruz. ¿Sí? Y es lo que quiere decir. Si la justicia fuese por ley, si alcanzar un estándar de obediencia me da un estatus de salvo, por demás murió nuestro Señor. Y pasó el tiempo de gana. El embrague está ya por cambiarse. Voy a silenciar el micrófono por aquí. Ya se silenció. Entonces, la pregunta 14 estaba bien. Esta también se ha dañado. A ver, coloquémosle por acá y por acá. Ya. La pregunta 15 sí traía problemas, y en su mayoría porque no se dieron cuenta que había dos subpreguntas. Nos pregunta: ¿qué son las obras de la ley? En primer lugar,
y luego, si es correcto leer así esta frase. Explique su respuesta. ¿Por qué es correcto? ¿Por qué es incorrecto? Entonces, la primera y lo más sencillo que dijimos muchas veces, en el texto griego hay la ausencia de un artículo que hace que se lea más correctamente obras de ley, porque cuando los griegos añadían dicho artículo, era para diferenciar de la Torá y de la ley oral en ese momento. Entonces, es clave entender que no está hablando de las obras de la Torá, porque el apóstol Santiago también dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Entonces, parecería que hay un conflicto entre Santiago y Pablo, pero las obras de la Torá, por supuesto que siguen en vigencia y se tiene que hacer. Las obras de la ley oral es la que se refiere a las obras de leyes inventadas por la cúpula religiosa de la época, y es lo que nos habla en el versículo 3. El capítulo 3, versículo 2, dice, esto solo quiero saber de ustedes, ¿recibieron el Espíritu por las obras de ley o por el oír con la fidelidad? ¿Por qué es que adquirieron ese estatus de salvación? ¿Por circuncidarse? ¿Porque ustedes le ayudaron a Dios? ¿Por eso fue? No, claro que no. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que estas preguntas se deben responder en el contexto de la carta, porque si empezamos a comparar contextos con la carta de Santiago y la carta de los Gálatas, allá habla de, está denunciando una iglesia hipócrita. Por eso dice, tú dices que tienes fe, que todo bien, pero ¿qué haces para demostrar que tienes fe? Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Cómo se materializa? La fe sin obras es fe muerta. Entonces, ¿cuál es la contradicción? Pues que aquí está hablando de obras para salvación y allí está hablando a personas que pensaban que por decir que tienen fe ya se solucionaban la vida y le decían al mendigo que tiene hambre que te vaya muy bien, yo voy a orar por ti en vez de darle de comer. Entonces, eso quede más claro, espero que esté quedando más claro. ¿Sí? Si es que no tenemos a la mano para diferenciar cuándo está el artículo o está presente o ausente, debemos idealizar el contexto. Entonces, el versículo 2 nos dice, esto solo quiero saber de ustedes, ¿recibieron el Espíritu por las obras de ley o por el oír con la fidelidad? La fidelidad representa la promesa y las obras de ley representan los fariseos. Es la postura que se está contraponiendo en toda la carta. ¿Ya? Pregunta 16. 7 de 7 personas respondieron bien, así que todo en orden aquí. La pregunta decía, el versículo 6 del capítulo 3 menciona que Abraham le creyó a Dios. ¿Es el creer un mérito humano? ¿Depende de nosotros? La carta a los Romanos, en el capítulo 4, menciona que si el creer fuera obra humana, Dios no nos estaría regalando la salvación, sino que nos la estaría debiendo como un salario. Y además añade que Abraham no tiene motivo alguno de gloriarse delante de Dios. Es decir, que ni siquiera le puede decir yo creí en ti, sino más bien gracias porque me hiciste creyente en ti. Entonces eso hay que tener muy claro, porque a veces aconsejamos a las personas que solo tienes que creerle a Dios, tienes que creerle a Dios. ¿Por qué no le crees a Dios? Porque nosotros no podemos creerle. Es Él quien nos hace exhibir la fidelidad y así nos convertimos en creyentes de Él. ¿Sí? Eso tener muy claro y dejar de añadir peso a los demás, diciéndole que es obligación de ellos o facultad de ellos el escoger creerle a Dios o no. Porque si la humanidad pudiera creer en Dios, la salvación ya no sería gracia, sino sería salario. Es lo que dice el capítulo 4. Claro que tiene que quedar claro y en el modo que aconsejamos, porque muchas veces se dice que te pasa eso porque no le crees a Dios. Sí, es la consecuencia, pero cómo se arregla eso? No, pues tienes que creerle, solo créele y vas a ver cómo le creo. Me gusta poner ese ejemplo porque es alguien que está en silla de ruedas delante de ustedes y, y él dice, ¿qué hago para caminar? Y le dicen, fácil, solo tienes que levantarte y dar el primer paso. Pero nos dimos cuenta que esa persona está enyesada, que no puede caminar y que le duele mucho. Lo mismo pasa cuando le decimos a alguien, ¿qué hago para buscar a Dios? Fácil, solo lee la Biblia.
Eso no es obra humana, no depende de nosotros, sino depende de Dios. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues orar para que en misericordia Dios se les revele, sin que eso garantice que así vaya a pasar, sino que sigue dependiendo soberanamente de Dios. Aquí todo es muy bien, pregunta con 100% de rendimiento. Y la pregunta 17 sí ya nos fue de las más difíciles, que es en el literal A, 3 de 7 personas respondieron bien y 3 personas erraron, o sea, ahí estuvimos mal. Y en el versículo, en el literal B, 3 de 7 personas respondieron bien, 3 erraron y una persona tiene la idea, pero no logra concretar. Y el versículo 10 es difícil si no tenemos claro el contexto. Dice lo siguiente. A ver, vamos a quedarnos ahí. Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces la gente aquí piensa, como ya hablábamos en clases, que si yo estoy cumpliendo todos los días 613 mandamientos y un día cumplo 612, me cortaron del pueblo y hasta ahí llegó mi vida. Entonces para eso dicen, mejor no me meto a cumplir nada y que todo quede a la buena de Dios cuando no es ese el sentido. Ahora sí vamos a la pregunta, ¿cuál es el sentido del versículo? Es el siguiente. Entendiendo que obras de ley son los méritos que añade la religión a un mandamiento de Dios, querría decir lo siguiente, todos los que piensan que haciendo méritos bajo cualquier ley, incluido la Torá, piensan que se salvan, están desconectados. Recordemos los dos sentidos de la palabra maldición, humillados y desconectados, porque todos los que no incorporan todos los elementos de la Torá están desconectados. ¿Y cuáles son todos los elementos de la Torá, que era el literal B? Los procedimientos para guardar o mishpatim y las promesas que son los hukim. Y traigo aquí dos ejemplos. Yo puedo ayunar en Yom Kippurim, pero ¿para qué nos decían que debemos ayunar? ¿Para arrepentirnos o para alcanzar el perdón de Dios? No era para. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Méritos, porque Dios está esperando que yo ayune para que así él darme el perdón, un salario, o que Él me dé el arrepentimiento. Sigue siendo un salario. Pero nos olvidamos de la promesa, de por qué ayunamos. Porque proclamábamos que un día ya no tendremos que alimentar este tabernáculo terrenal que se está deshaciendo. Esa es la promesa. Pero si solo nos quedamos en el procedimiento, nos estamos desconectando. Entonces, repito, el sentido del versículo, todos los que dependen de obras de ley, todos los que piensan que haciendo algún mérito, aunque esté en la Torá, se van a salvar, están desconectándose, porque todos los que no incorporan los elementos de la Torá se desconectan. ¿Y cuáles son esos elementos? Los procedimientos y las promesas, ¿sí? Traje otro ejemplo también, me parece que sí. Sí, puedo circuncidarme al 8º día y no recordar la promesa que viene atrás, que es un modelo didáctico que al 8º día todo resquicio de carne será eliminado. Y puedo solo circuncidarme pensando que eso me da una aura divina. ¿Sí? Entonces, o puedo querer solo vivir de las promesas y pensar que ya no debo hacer nada, lo que pasa en el cristianismo. ¿Ya? Entonces, ese es el sentido del versículo, que sí nos fue muy mal, muy mal, muy mal, muy mal en ambos literales, en todo. Decía a todos, ¿no? Alcanzamos un bajo promedio. Pregunta 18. 3 personas respondieron bien, 4 tienen una idea general. Podemos explicarlo si tenemos suerte y si tenemos mala suerte no lo explicamos de acuerdo a los datos. ¿Qué es lo esencial a entender de la frase el justo por la fe vivirá? Y eso lo aclaramos en la anterior clase. Debemos dejar de pensar que la fe es un pensamiento, una actitud o una conducta. La fe, la fidelidad es Yeshua. Lo esencial a entender esta frase es que el justificado por Yeshua
vivirá. Yeshua, siendo él mismo la fidelidad, es quien nos dará vivir. Pero para que no parezca forzado, traje dos ejemplos claros, y ya lo hablamos, que él en varios textos es el amor, se presenta como el amor, se presenta como la puerta, se presenta como la santidad, el camino, la verdad y la vida, el buen pastor, y así adquiere diferentes atributos. En este caso, adquiere la fidelidad, y veíamos primera de Juan, que si nosotros fuéramos infieles, él permanece fiel, porque él no puede negarse a sí mismo, porque él es la fidelidad. Pero veamos los ejemplos. Cuando en Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice, sigan la paz con todos y la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Que cumplamos más mandamientos para ser más santos porque es el único modo de verle? ¿Ese es el sentido? ¿O quién es la santidad? En otras palabras, nos está diciendo que sin Dios nadie verá a Dios, porque Dios es el que es 3 veces santo y sus palabras son refinadas 7 veces. No podemos llegar, si es que Él no nos hace llegar a Él, no podemos llegar, y es lo que dijo Yeshua. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y desde ahora le han visto y le conocen, tomando el contexto de otro versículo. Entonces, cuando yo pienso en la fidelidad, no pienso en los mandamientos, sino en quién hizo los mandamientos. ¿Quién tuvo tal nivel de sabiduría para escribir una guía de santidad tan perfecta? ¿Sí? No, no pienso en el texto, sino pienso en quién hizo el texto, y es lo que dice la carta a los Hebreos. Mayor que la casa es quien la construye. Entonces, mayor que los mandamientos es quien los hizo. Otro ejemplo, Primera de Corintios 13:1, nos habla del amor, y aunque muy romantizado y totalmente válido, nos está hablando de Yeshua. Dice el versículo 1, si hablo lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy nada. Si reemplazamos el amor por Dios, queda así. Si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo al Mesías, no tengo nada. Si yo estudio y hago procesos, pero no tengo a Cristo, por demás, por demás. Entonces lo mismo pasa aquí. Lo esencial entender de la frase el justo por la fe vivirá es que la fe es Dios. Y lo importante, que dejemos de ver a la fidelidad como algo que está flotando, como un pensamiento, como algo abstracto, porque es Dios mismo. Sí, es Dios mismo. Pregunta 19. 2 de 7 personas respondieron bien. 2 personas tienen la idea general pero no concretan. Y 3 personas erraron. Y es un versículo difícil, donde solamente pedimos el comentario del versículo 12, que decía lo siguiente. Y aquí sí habla de la Torá. Y la Torá no es de la fidelidad, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y muchos pusieron, no tiene sentido, parece que está mal traducido, que era la mitad, ¿sí? La mitad de la respuesta. Y es verdad, está mal traducido, porque si nos dice que la Torá no es de la fidelidad, y entendiendo que Dios es la fidelidad, nos está diciendo que la ley la escribió Moisés y no Dios. Nos está diciendo que la ley es pura sabiduría humana y que es un libro más de convivencia y de valores, si decimos que la Torá no es de fidelidad. Y se contradeciría bueno, con esa palabra, con lo que dice Pablo, que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, ¿sí? Porque es Dios con lo que lo revela. Y voy a buscar ese versículo porque lo anoté, pero no se ha ido. Está en Primera de Corintios 2:14. Y voy para allá para dar lectura. Dice lo siguiente. Voy a leer desde el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana,
sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Repito, si decimos que la Torá no es de la fidelidad, estamos diciendo que se puede enseñar la ley en una universidad y me dan un título y eso me garantiza la salvación, porque es como cualquier otro libro. Pero ¿qué es lo que realmente quería decir el traductor? Aquí está. El traductor induce a pensar que la Torá está fuera de la fidelidad para, repito, hacer pensar que nadie debe cumplirla ya. Antes dice, el justo por la fidelidad vivirá, y al supuestamente estar la Torá fuera, me traerá muerte. ¿Sí? Porque es obvio, en el versículo anterior me dice, el justo vivirá por la fe, pero ojo que la ley está fuera de la fe. Entonces, si empiezo a cumplir, me voy a morir. Es lo que quiere decir. De acuerdo a la concordancia Strong, que ustedes pueden verla, pero ya ven que si no tienen concordancia Strong, solo tienen que hacerse las preguntas adecuadas. La Torá no es contraria, no está fuera, perdón, ahí, de la fidelidad. Es lo que realmente quiere decir. La Torá no está fuera de la fidelidad, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá en ellas. Y es lo que le hemos dicho todo el tiempo. La Torá no está fuera de la fidelidad, no se contrapone. Eso les va a dar vida, pero no les va a dar la vida eterna. Porque allá a Moisés le dice, esta es su sabiduría delante de los pueblos. Los pueblos, cuando les vean cumpliendo estos mandamientos, van a decir, pueblo sabio y nación entendida es esta. Y es lo que decimos del pueblo judío, cuando vemos su gran éxito en las labores que empeñan y tienen grandes empresas. Decimos, wow, qué increíble. Y viven dentro de ellas. Pero eso no les da salvación, porque niegan al Mesías. ¿Ya? Entonces lo que está diciendo no es contraria. Y es lo que va a aclarar más adelante en la carta que también lo vimos. ¿Listo? Vamos a avanzar a la pregunta 20, que también fue otra de las preguntas que no se pudieron responder y que tuvo muy bajo porcentaje. Tan solo una persona respondió bien, 3 erraron y 3 personas tienen la idea. ¿Qué nos decía la pregunta 20 antes de ver la respuesta? Versículo 13 del capítulo 3 de Gálatas nos dice lo siguiente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, aquí generalmente se piensa que dice Cristo nos redimió de la maldita ley. ¿Se quiere leer eso por algún sentido? Y bueno, aquí se pidió la traducción, algunos dieron un comentario y bueno, les puse en algunos casos alguna puntuación, en otros nada, pero repito, cuando se pide una traducción es poner las palabras para transmitir el mismo versículo. ¿Sí? Hubo un caso que lo hicieron bien, pero no tradujeron una línea o no la pusieron y eso le restó punto. Entonces, ¿cómo respondemos esto? ¿O qué nos quiere decir el versículo 13? ¿Cómo lo traduciría? Cristo nos redimió de la desconexión de la Torá, porque, repito, la palabra maldición se tradujo de 2 palabras diferentes en hebreo. La una que era cortar, expulsar, desarraigar, y la otra que era humillar. Entonces tenemos que ir ubicando las palabras eh, para ver cuál queda. Cristo nos redimió de la humillación de la Torá. La ley no trae humillación, así que solo me queda una opción, desconexión. Y es lo que nos dice la carta a los Efesios. Antes estaban lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y a las promesas, es decir, desconectados. ¿Cómo nos redimió de esa desconexión? Humillándose al mismo. Dice, hecho por nosotros maldición. ¿Cristo se desconectó de Israel? No, no se desconectó, pero sí se humilló, viniendo en forma de siervo, como lo dice la carta a los Filipenses. Porque está escrito, ¿qué es lo que está escrito? Maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Cortado, expulsado el que se ha colgado en un madero? No. Sino que dice, humillado todo el que es colgado en un madero. Y es lo que nos quiere decir el versículo. Aquí nos respondía 3 preguntas. ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo lo hizo? Y a través de qué lo hizo. ¿Qué hizo? Nos redimió de la desconexión de la Torá. ¿Cómo lo hizo? Humillándose. ¿A través de qué? Colgándose de un madero. ¿Ya? Entonces, lo esencial, cuando haya tantas maldiciones en un versículo, es recordar
que tiene dos significados y que debo buscar cuál se apega más al contexto y cuál hace sentido. No vamos a decir que Cristo se desconectó de la Torá, que eso querría decir que pecó. Y ya hemos visto incontables ocasiones que eso es imposible. Y con eso acabamos la revisión. La siguiente semana ya es el final. Corresponde responder las preguntas 21 hasta el final, que me parece que son las 33. Ojalá se avance. Y si no, pues por lo menos hasta la 30 y dejar las 3 para responderlas en clase aquí. Recuerden que esto es un ejercicio para ver cuáles son las fallas que hemos tenido. No es ningún requisito para conectarse, ni pasa nada si por cualquier circunstancia no lo hicieron. Así que todos tranquilos por ese lado. Vamos a cerrar por aquí y a ver si hay algún comentario, algún desacuerdo, algún derecho a la recalificación. Eh, bueno, estoy clara, no sé. Creo que tampoco soy de las 10. Pero bueno, en algún momento, Carlitos, creo que vamos a tener que retomar un poquito los repasos de las clases, porque sí, a pesar de que a veces hemos estado, siempre hay ese, como que ya la edad nos hace olvidar un poco de cosas. Y sí, retomar un poquito, o sea, reforzar un poquito esto. Una clase de refuerzo sería bueno. Eh, De ver qué es en lo que más hemos fallado, tratar de reforzarnos un poco. una pregunta, Gladysita, solo para saber, con la ampliación de hoy no quedó todavía muy claro. Sí, bastante. Pero bueno, yo más bien creo yo que en las primeras preguntas a mí me fue más difícil que esta vez. Ya, sí, Sí, creo yo que me fue más complicado las primeras que las de ahorita. Lo que pasa es que las primeras preguntas fueron como que el principio de todo lo que empezamos y era como que ya estaba muy lejos, ya estaba muy lejos. exactamente, tal vez fue por eso, tal vez fue por eso. En cambio, para mí vuelta a estas se fueron un poco más, tal vez un poco más fluido lo que pude entender, lo que pude hacer. Sí, Un pero poquito sí, más. vaya mía, porque de aquí adelante, si Dios lo permite, haremos esta evaluación después de cada clase. Porque si Bien. no, después de 3 meses, naturalmente, es difícil acordarse de todo y está bien, está bien. Gracias, Es que Gladys. todos nosotros no estamos ahí como una escuela, ¿no? Estamos todos los días, lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, eh, son 3 meses y que uno, entre el trabajo, las cosas, ya Claro, escapar. claro que sí. Eso, bueno, ese comentario, pero no, Isa, yo súper bien, sí me ha aclarado bastantes dudas que he tenido, porque Muy sí bien, he vuelto un poquito. Ajá. muy bien, Gladysita. Chévere, chévere, gracias. Eh, por hacerles una pregunta, hermanos, ya aparte de todo esto, bueno, ¿qué se tiene planificado de aquí en adelante? Que después de la siguiente clase ya iniciemos con la preparación para Pesaj, estudiando el ABC, ¿no? ¿Qué es, cómo se hace, qué se debe comer, etcétera, etcétera? Pero estamos analizando lo siguiente, con el fin de tener una mejor participación, creo yo, mover este estudio para el cierre de Shabbat o para el sábado 4 o a las 10, no lo sé, pero estamos pensando en moverlo para el día sábado. Repito, es un pensamiento que pueden meditarlo. Si dicen que el jueves es mejor, está bien, no hay problema, pero pensando en la comodidad de todos, que de pronto podamos ya asistir presencialmente sin que se haga muy de noche, porque salíamos 9:30, podríamos moverle al sábado y eso eh, creo yo que nos traería comodidad a todos, nos permitiría estar más despiertos, menos cansados, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si están de acuerdo ahora, pueden decirlo, si no mañana también,
no hay apuro y ahí tomaremos la mejor decisión. Ya, muy bien. Entonces, Mañana, Carlitos. Mañana tomamos las decisiones. Aquí ya, vamos a estar. edítenlo, analícenlo, y llegamos a un consenso y que sea Dios ahí el que nos mueva. ¿Qué más? Sí, eso es todo, eso es todo. Listo. Bueno, por lo demás, atentos con lo que pasa alrededor del mundo. Hay mucha agitación espiritual, una guerra, muchos intereses moviéndose de lado y lado, que todos sirven al Señor, eso está claro, pero orar por los hermanos creyentes que están por esos lugares y todos, que no se enfríe el amor, viene siendo Dios mismo, no se les enfría a nadie. Ay, no apagué la grabación, ya que